Bueno, pues vamos a comenzar con este modelo de examen final de matemáticas aplicado al bloque de probabilidad. Serían los dos últimos temas, ¿no? Probabilidad desde álgebra de sucesos, pasando por independencia, teorema de Bayes, teorema de probabilidad total, independencia de sucesos, distribuciones, ¿no?, de variable discreta, binomial, y la distribución de variable continua, que sería la normal. Veremos si hay alguna aproximación de una de las distribuciones a la otra. Y un último ejemplo, creo, nos venía aquí, sí, que teníamos de intervalos de confianza, lo que llamamos como el bloque de inferencia estadística. Bueno, como veis, son preguntas, ¿vale?, que vienen de convocatorias anteriores de selectividad o de BAU. Tenemos aquí, por ejemplo, uno de Canarias, uno que cayó en Madrid, 2015, y de Aragón. Y vamos a ir en este vídeo explicándolo poco a poco qué procedimiento, qué formulario vamos a utilizar, de tal manera que el vídeo espero que sea de interés y de ayuda para nosotros. Bueno, vemos aquí que nos indicarían siempre una tabla de la distribución normal para los problemas de probabilidad asociada a una normal o intervalos de confianza. Y vamos a comenzar con el primero. Bueno, nos dicen lo siguiente, lo hemos comentado aquí un poco, que se consideran dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, de tal manera que la probabilidad de A toma un valor de 0,09 y de B de 0,07. Y además nos dan que la probabilidad de la unión de los sucesos contrarios vale 0,97. Indica la primera pregunta cuál es la probabilidad de la intersección, cuál sería la probabilidad de la unión, y justificar si hay una independencia entre los sucesos o no. Bueno, aquí nos indica que obviamente para un suceso A, su contrario seguiría esta notación. Vamos a ver veces que nos aparece así, o hay veces que nos aparece así. Bueno, la gráfica del diagrama de Venn, donde tenemos aquí todos los resultados, un posible espacio mostrar, en este ejercicio no es necesario. Hay veces que lo podemos usar, yo lo suelo comentar cuando piden en probabilidad de sucesos, una probabilidad que casi nunca se explica, y si no se quiere aprender la fórmula de memoria, pues bueno, es bueno sacarla a partir del dibujo, ¿vale? Es esta de aquí, esta la hemos visto ya en otros vídeos. Bueno, vamos a ver que para esta probabilidad que nos están dando, es lo que vamos a llamar ley de Morgan, que nos dice lo siguiente: si tú tienes la probabilidad de la unión de dos sucesos contrarios, ¿vale?, es lo mismo que la negación de toda la intersección. Y recordamos lo que decíamos antes, que si la probabilidad de un suceso más su contrario es 1, pues la probabilidad del contrario de un suceso es 1 menos el suceso. De ahí que aquí se puede llegar a la conclusión de que se reduce a esta igualdad. ¿Lo veis? Como tenéis aquí. Por lo tanto, este dato lo vamos a tener que usar para calcular la intersección, puesto que va a ser una probabilidad que, aparte de pedirse aquí, nos va a servir para otros apartados. Bueno, pues por lo tanto esto lo igualamos a 0,97, 1 menos 0,97 sería la probabilidad de la intersección, y tendríamos que la probabilidad de la intersección de los dos sucesos A y B toma un valor de 0,03, como veis aquí. Bueno, para la segunda recurrimos al segundo axioma de probabilidad. Esto lo tenéis en el formulario que siempre os entrega. Haremos un vídeo también, si queréis, para que subido al canal, pues bueno, os expliquen las fórmulas, ¿no?, elementales de probabilidad. Y se reduce a que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de esos sucesos menos la intersección. Dicho esto, con los valores del enunciado, sustituiríamos la probabilidad de A, la de B, la de la intersección que la hemos calculado, ¿vale? Tendríamos ahí la de la unión. Para el último apartado, los sucesos son independientes cuando se cumple que la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Recordad también que se va a cumplir cuando la probabilidad de A condicionado a B es A, es decir, B no va a influir, o de B condicionado a es probabilidad de B, es decir, A no influye. En nuestro caso multiplicaríamos probabilidad de A por B, tenemos este valor, vemos que va a ser diferente de la intersección, con lo cual los sucesos no son independientes, o se puede decir que son independientes, ¿vale?
Bueno, pues tenéis aquí un primer ejemplo en este modelo de examen final que cayó de la álgebra de sucesos. Venga, vamos con uno de diagramas de árbol. Leemos. En una urna tenemos 10 bolas blancas y 3 negras. Se extrae una bola al azar y sin verla ni reemplazarla se extrae una segunda. Por lo tanto, en el primer experimento nosotros sacaremos sobre un total de 13 bolas una probabilidad de obtener B de 10 sobre la suma de los dos, que es 13, o una probabilidad de negra de 3 sobre la suma de los dos, que es 13. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que ahora entonces para la segunda extracción solo quedarán 12 bolas, de las cuales 9 son blancas y 3 siguen siendo negras. Por eso ahora sacar probabilidad de blanca de nuevo serán 9 doceavos y probabilidad de negra de nuevo 3 doceavos. Sin embargo, si yo saqué una negra al principio, antes de sacar la segunda, que tengo 10 blancas y 2 negras. Luego la probabilidad de blancas será 10 sobre el total, 10 doceavos, y la probabilidad de negra, las dos que me quedan, sobre las 12 que quedan en total. Bueno, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea negra? Yo cuando hago estos problemas tengo que partir de aquí y ver qué caminos tengo para llegar a una solución del segundo experimento, de la segunda bola que saco, ¿no? Entonces nos dicen que la segunda sea negra, es decir, yo quiero llegar aquí y quiero llegar aquí. Luego tendré este camino por un lado, o bien, vamos a cambiarlo de color, por ejemplo, lo ponemos en naranja, este camino por otro lado. Por lo tanto, probabilidad de segunda negra es saca una blanca en la primera por saca una negra en la segunda, sabiendo que la primera fue blanca, volvemos a la casilla de salida y vemos por el otro camino, que la primera sea negra y que la segunda sea negra, sabiendo que la primera no fue. Esto es lo que llamaremos el teorema de probabilidad total, hay que indicarlo siempre en el examen. Bueno, pues esta operación, con las probabilidades calculadas antes, más esta, nos da un valor de 3 treceavos. En la segunda pregunta son siempre los casos del teorema de Bayes. El teorema de Bayes os va a dar siempre un dato, que es un resultado en concreto del segundo, y os va a pedir entonces un resultado en concreto del primero. Luego habrá una condición, que es un resultado del segundo experimento, y una pregunta, que es un resultado del primer experimento. Pues fijaos, lo dice aquí. Sabiendo que la segunda bola fue negra, esa es mi condición, haya la probabilidad de que la primera bola extraída también lo fuera. Bueno, pues eso es lo que vamos a llamar el teorema de Bayes, ¿vale? Por Bayes, como yo pondré aquí, teorema. Siempre se va a poner de esta manera, fijaos bien, aquí el dato, y el dato que nos dice que la segunda es negra. Y aquí siempre nuestra pregunta, que la primera también lo fuera. Bueno, cuando yo tengo entonces la probabilidad de A condicionado a B, siempre va a ser la intersección de los dos partido del que condiciona. Y esto a su vez será probabilidad de A por probabilidad de B condicionado a, ¿vale? Partido de P de B. Bueno, pues si esto entonces es probabilidad de negra en la primera y negra en la segunda, fijaos que es negra en la primera y negra en la segunda, disculpad, negra en la segunda sabiendo que la primera lo fue. Y abajo pondríamos la probabilidad de la condición, que la segunda es negra, que es justo lo que hemos hablado antes. Sustituimos valores, operaríamos y ya tendríamos ahí la probabilidad pedida, ¿vale? De estos tenéis infinidad de ejemplos, tanto en los dos canales, ¿vale? Con los que trabajo para subir los vídeos, como en cualquier página o en internet. Es una pregunta que suele caer siempre en exámenes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el tercer ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo ya de distribución de variable discreta, la binomial. Nos fijamos que nos dice que en una moneda trucada la probabilidad de obtener cruz es 0,4. Vale. Hacemos 5 veces el experimento y nos piden un número concreto de cruces. Siempre indico lo mismo, que es una distribución binomial para hallar su probabilidad. Va a ser un experimento, en este caso, que será lanzar una moneda
que lo vamos a hacer n veces, ¿lo veis? 5 veces, que el experimento siempre nos va a permitir que el resultado del quinto no dependa del cuarto, esto no dependa del tercero, esto no dependa del segundo, y este no dependa del primero. Es decir, hay una independencia en los resultados que puedo obtener cuando hago el experimento la segunda vez, la tercera. Ninguno influye en ninguno. En el que vamos a tener que decidir, cuando yo hago el experimento, dos cosas: qué va a ser mi éxito y qué va a ser mi fracaso. El éxito normalmente lo vais a ver por los siguientes, se os lo comento en clase. ¿De qué me hablan? ¿Qué quiero obtener? Cruces. Pues entonces el éxito será sacar una cruz, con lo cual el fracaso será sacar una cara. Y en el éxito tenemos que conocer siempre la probabilidad, ¿vale? Que se le llama P. Y la del fracaso, pues se le llama Q, que es 1 menos P. ¿Por qué? Porque son resultados dicotómicos. Es como lo de antes, la probabilidad de A más el contrario de A es 1. Pues probabilidad de éxito más fracaso es 1. Si el éxito es P, el fracaso que va a ser 1 menos P. Como pensáis que hay veces que se le llama. Bueno, dicho todo esto, ¿vale? Yo aquí lo voy a explicar despacio para que os quede claro. Y es muy importante que sigáis este orden en el examen. Lo comento porque pasa lo de siempre, a veces me lo comentáis, ¿no? Bueno, me han dado el resultado, me han quitado aquí 0,25, me han quitado aquí 0,5, esto me lo tacharon. Siempre hay que definirlo. Siempre, el problema de la binomial, hemos dicho, experimento cada 9 veces y que conozco la probabilidad de éxito. Y el orden va a ser siempre, primero, definir X, que va a ser número de éxitos. Si aquí me están pidiendo cruces, pues esto será un número de cruces obtenidas. Segundo, definimos la binomial. La binomial indica que X, que es mi variable, sigue, se pone con este símbolo, una binomial con estos dos parámetros. N, número de veces que hago el experimento, 5, ya lo tenéis ahí. Y P, la probabilidad de éxito si hago el experimento una vez. Si me están pidiendo cruces, la probabilidad de sacar una cruz al lanzar una moneda es 1. ¿Vale? Y por último, el ejercicio siempre os va a pedir calcular K éxitos. ¿Qué va a ocurrir? Que el número de éxitos, como mucho, va a ser el número de veces que hago el experimento. Pues se va a hacer con la siguiente fórmula. La probabilidad de X igual a K es N sobre K, vamos que se escribe así, por P elevado a K por 1 menos P elevado a N menos K. Esa va a ser la fórmula aplicada, siempre con igualdad. Bueno, dicho esto, obtener al menos 2 cruces. Vamos a trabajar ya con esto. Pues obtener al menos 2 cruces no es una igualdad. Es que como mínimo son 2, y eso lo explicamos como mayor o igual a 2. Y vemos que esto, fijaos bien, solo nos permite igualdades. Luego esto significa o que saco 2, o que saco 3, que sería suma, o que saco 4, o que saco 5, porque yo lanzaba la moneda 5 veces. Y esta fórmula la tendríamos que utilizar 4 veces. ¿Qué os pasa? Que si yo vuelvo a aplicar que la probabilidad de un suceso más el contrario es 1, pues la probabilidad de nuestro suceso será 1 menos la del contrario. Es decir, probabilidad de X mayor o igual que 2 es 1 menos que sea menor que 2. Y es menor, no lo incluye, es decir, o va a ser 0 o va a ser 1. ¿Por qué lo hago así? Porque solo tengo que utilizar entonces la fórmula en 2 ocasiones. Mientras que si la hago de esta manera, tendríamos que hacerlo en 4. Las dos vías os van a dar el mismo resultado, pero este es más pequeño. Bueno, aquí por cierto, me he equivocado en una cosa, porque la moneda está la cruz trucada. Con lo cual la probabilidad de cruz es 0,4. Esto es la P, ¿vale? Venga, pues entonces para 0 se pone N, se pone el valor de K, la probabilidad de P elevado a K, y esto será el 1 menos P elevado a 10 menos K, ¿vale? Este menos lo que he hecho ha sido ya aplicarlo a este y a este, por eso aparece aquí con un menos y un menos. Ahora, para 1, pues 5 sobre 1, esto sería 0,4 elevado a K, y esto sería 1 menos 0,4 elevado a n menos K, ¿vale? Y esto de aquí no os compliquéis. No hace falta que apliquéis la fórmula de un número combinatorio. Acordaos, utilizar la tecla NCR que os viene en la calculadora. Bueno,
Pues dicho esto, hemos operado toda esta probabilidad, que nos da este valor y este, y ya obtenemos ahí la solución. ¿Vale? Ejemplo fácil. Pero acordaos, binomial, experimento que hago n veces, siempre es el mismo experimento, cada vez que hago un intento hay una independencia, no me va a influir lo que ha pasado antes y lo que yo hago ahora no influye en el siguiente, ¿vale? Que tengo que elegir que es éxito y saber su probabilidad, y entonces defino el fracaso como 1 menos la probabilidad del éxito. Bueno, vamos con el de la normal. La diferencia que tenéis, y siempre os lo comento, que un problema de probabilidad por distribución variable, aleatoria, continua, ¿vale? La normal, siempre nos lo va a indicar el enunciado. Siempre os va a hablar de una variable que se distribuye normalmente o que sigue una normal. Y nos va a hablar de 2 parámetros, de la normal que lo definen. Recordaos que en el canal hay varios vídeos donde se explica la normal desde cero, echad un vistazo porque este vídeo va enfocado a un modelo final de examen, donde estamos viendo los distintos tipos de ejercicios de probabilidad que os pueden entrar. Es decir, aquí estamos mezclando álgebra de sucesos, estamos mezclando también diagramas de árbol, estamos mezclando también la binomial que acabamos de hacer, estamos calculando ahora uno de normal, ¿vale? Y bueno, luego el último, el quinto, será el ejercicio de inferencia estadística, ¿vale? De los intervalos de confianza. Venga, no me rollo. Dice, en un invernadero que se dedica a la producción de tomates se ha comprobado que el peso es una variable, sigue una distribución normal, ya sé que es una probabilidad, asociada a un problema de distribución normal, con media. Recordamos que la media se representa con ese símbolo. Y desviación típica, que se representa con este símbolo. Bueno, pues esto sería de 100 gramos y esto de 10 gramos. Como a nosotros nos hablan del peso de los tomates, defino la variable. X será el peso de tomates, y ojo si tienen unidades, en gramos. Definimos nuestra normal, va con esta notación, X sigue, normal mu sigma, hay que indicar qué parámetros tienen. En este caso 100 y en este caso 10. Dice, a la hora de comercializarlos se toma para la clase A los comprendidos entre 80 y 120 gramos. Dice, hallar la probabilidad de que elegido un tomate al azar corresponda a la clase A. Bueno, pues lo que yo tengo que decir es que X tiene que cumplir las condiciones de A, que es entre 120 y 80. Bueno, una vez que yo lo he definido, dejado siempre incluido, nuestra normal tiene que adaptarse a una normal 0,1. Es decir, nuestra variable X, le voy a llamar la Z, y los valores en los que tengo que hallar la probabilidad tienen que estar restados por la media y divididos entre la desviación típica de mi normal original. Por lo tanto, 80 le restaré media y dividiré entre desviación típica, y análogamente con 120, le resto media y divido entre desviación típica. Y esto ya es una 0,1. Bien. A la hora de calcular, ahí vídeo, la probabilidad en una 0,1 desde menos A hasta B, esto es lo mismo, fijaros, que la probabilidad de Z menor que B, menos 1 menos probabilidad de Z menor o igual que A, ya en positivo. Luego esto sería la probabilidad de Z menor que 2, menos 1 menos probabilidad de Z menor que 2, ¿vale? Una vez que ya es menor que un positivo, buscamos en la tabla, es el valor de 0,9772, el 1, lo mantengo aquí, y de nuevo Z en 2, que es 0,9772. Pues ya tenemos ahí la probabilidad, ¿de acuerdo? Que sea de clase. Sin embargo, el segundo apartado ya nos habla no del peso, sino la media del peso. Entonces, estos son distribuciones para la media de una variable normal. ¿Qué va a ser necesario para ello? Vamos bien. Pues lo primero que nos tienen que dar, que creo que aparece aquí, es una cantidad. Nos están hablando de una docena de tomates, es decir, n, que le voy a llamar así, es 12. Y peso medio, bueno, cuando yo defino la media de una variable, que hemos dicho que necesito, por lo tanto, un tamaño de muestra,
1, definimos primero nuestra variable y diremos X media, fijaos bien, peso medio de tomates expresado en gramos. Y diremos que ahora la media de la variable es una normal que mantiene la media, pero la desviación típica y dividirla entre la raíz de n. Luego X media será normal 100 y desviación típica, la que teníamos 10, entre la raíz de 12, la docena. Y ya tengo definida aquí nuestra variable. X media sigue. ¿Qué nos pide ahora? Peso medio superior a 105. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Tipificar. Es decir, X media que sigue esta normal pasará a ser una Z, que es una normal 0,1. Y para ello la probabilidad que nos piden tiene que estar restada por la media de ahora de esta normal y dividirla entre su desviación típica, lo cual dice que la probabilidad de Z es mayor que un número positivo. Y la teoría nos dice, si la probabilidad de Z es mayor o igual que K, es 1 menos probabilidad de Z menor o igual que K. Bueno, en este caso, es que lo de los incluidos siempre tienes que tener cuidado con eso. Y ya al ser menor que un positivo, buscamos en tabla. Este valor en la tabla nos da 0,9582 y obtenemos ya la probabilidad. Bueno, ya os digo, son este tipo de problemas. Cuidado cuando para una normal, la variable ingresos nos habla luego de la media de los ingresos, o la normal o media altura. Dice la media de la altura. Acordaos que ya no es una normal al uso, un sigma, sino que es media de la variable y que la desviación típica hay que dividirla entre la raíz del tamaño de la muestra que os doy. Venga, vamos con el último ejemplo. Dice, la cantidad de fruta medida en gramos que contienen los botes de mermelada de una cooperativa con producción artesanal se puede aproximar mediante una variable aleatoria, de nuevo, con distribución de media mol. Estos son los problemas, intervalos de confianza para la media de la población. La media de la población no la sé, pero su desviación típica sí. Dice, para ello se selecciona una muestra aleatoria simple de 100 botes de mermelada. Eso es nuestra N. Y la cantidad de total de fruta que contenía fue de 16.000 gramos. Nos dicen, determinarse un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional. Bueno, pues vamos a ver esto detalladamente. Un intervalo de confianza para la media poblacional es siempre media muestral, la media de la muestra, ojo, desviación típica, esta es la de la población, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿correcto? Y el z de alfamedios, que esto es al nivel de confianza que nos diga el ejercicio. Para hallar la media, en este caso, que no suele ser la habitual, que nos han dado el total de gramos entre el total de unidades, por lo tanto la media es este valor, ¿de acuerdo? La desviación típica era la de la población, sigma, los 10 gramos, y el tamaño, ahora de la muestra, 100. Al indicar, fijaros bien, que este de aquí es a un 95%, ¿vale? El intervalo de confianza a un 95%, el valor del z de alfamedios es 1,96. Acordaos que siempre es conveniente que este z de alfamedios os lo sepáis de memoria. El del 90, el del 95, ¿vale? Y el del 99. Bueno, pues ya una vez determinado, pondríamos media de la muestra, z de alfamedios, desviación típica de la población, raíz cuadrada del tamaño de la muestra, y en el intervalo empezaría en la diferencia y el intervalo acaba en la suma. Por lo tanto, con un 95% de probabilidad, o porcentaje, o confianza, como lo queréis llamar, la media en gramos para nuestra población será un valor comprendido en este intervalo. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Que tú estimes la media de la población a una probabilidad o confianza en porcentaje 90, 95, 99, y esa estimación de la media poblacional nunca es un valor concreto, es un intervalo. Que ya veremos en más vídeos cómo cada vez que ese intervalo es más pequeñito, pues esa estimación es más fiable, ¿vale? Bueno, segundo apartado, dice, a partir de una muestra aleatoria de 64 botes de mermelada,
Se obtiene un intervalo de confianza para la media mu con una error de estimación de 2,35. Dice, ¿cuál fue el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo? Bueno, el error siempre es esto, ¿no? Que vosotros vais a sumar y a restar a la media muestral, ¿vale? La muestra para calcular el intervalo. Bueno, pues tengo el error, tengo el tamaño de muestra, sigo manteniendo la desviación típica de la población y en esta expresión sustituimos. Vamos a despejar de aquí y esto nos queda un valor de 1,88. Va. ¿Cómo se va a calcular ahora esto? Para calcularlo, si z de alfa medios, ¿de acuerdo? Es 1,88, calculamos en la normal la probabilidad menor que ese valor. Digamos aquí, digo 1,8, 0,08. Bajo y dice, esto es 0,96, 9,9. Bueno, pues ese alfa medios siempre va a ser igual a 1 menos el valor de la probabilidad. Lo veis que lo tenéis aquí. Y lo que vamos a hacer es operar. Haríamos esta diferencia, pasaríamos este 2 multiplicando y nos quedaría ya el valor de alfa, 0,0602. Por lo tanto, el nivel de confianza va a ser 1 menos este valor. Lo tendríamos en tanto por 1 y al multiplicarlo por 100 ya tendríamos el valor pedido. Bueno, pues primer vídeo que hemos sacado de examen final de probabilidad, ¿vale? Ya os digo, os sirve un poco de idea para ver los ejercicios tipo que os pueden poner en el examen en el que os va a entrar todo el bloque. No me había fijado que este no tenía una aproximación de la binomial a normal, pero bueno, mañana ya haremos otro. Venga, pues mirando despacio y las preguntas pues me las vais a hacer, ¿vale? Venga.